Bueno, y ahora nos metemos, ¿cómo andas, Barbie? Hola, ¿qué tal? En esta sección que hemos inaugurado aquí en Santa Fe Directo ya hace algún tiempo, que tiene que ver con hablar con temas, sobre temas de género y sobre temas de los que se estuvo, sobre lo que vamos a hablar hoy se estuvo hablando bastante durante los últimos días, pero se hace poco, ¿no? Sí, se hace Educación poco. sexual integral. Así es. Los últimos días y los últimos años, el año pasado también fue bastante discutida, la ley de educación sexual integral es lo que vamos a hablar hoy. Y en este marco, sobre todo con la discusión del aborto para que se legalice, que finalmente se negó, también fue algo muy importante de lo que se trató y digamos, un punto en el que hubo como un acuerdo, se puede decir. Entonces, bueno, tenemos a Vanessa Escobar y a María de Los Ángeles Páez, que son docentes y Trabajadoras sociales. de docentes feministas de Santa Fe, que nos van a contar un poco en qué estado está la ley de educación sexual integral hoy en día en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo están? Buen ¿Cómo día. les va? Bien, buen día, ¿qué tal? Bueno, A ver quién arranca. Bueno, la ley el proyecto en realidad de ley de educación sexual integral obtuvo el mismo día que obtuvo el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo la media sanción en la Cámara de Diputados Nacionales. Acá justamente ese mismo día obtenía la media sanción en diputados, o sea que ahora pasó a la Cámara de Senadores de la provincia y bueno, estamos esperando a ver si realmente va a ser una realidad, que va a ser ley. bien. ¿Y cómo vienen ser. trabajando este tema? Porque si bien no hay ley, digamos, es algo que ustedes ya están impulsando, ¿cómo lo vienen trabajando? Y puntualmente a voluntad, voluntad que es lo que nosotras por ahí reclamamos. Es un trabajo de militancia, un trabajo que se contagia, obviamente, particularmente yo he empezado porque he sido contagiada por otras colegas y militantes muchas veces que no pertenecen al terreno educativo y estamos trabajando pero buscando materiales porque no llegan a las escuelas, no hay inversiones. Puntualmente ahora sí, yo estoy haciendo junto con 4 colegas más en la escuela 265 Yapeyú, que es la escuela donde trabajo, una capacitación del gobierno provincial, pero recién ahora, y si bien estamos trabajando, tratando de que esa ley, tratar de replicarla con el resto de los colegas, ya venimos trabajando hace mucho tiempo y buscando, sí, formándonos en horario que no es de horario de trabajo, o sea, es pura militancia. Realmente no sentimos un acompañamiento y ese es por ahí el mayor de los reclamos que hacemos. Y en Sí, cuanto al trabajo interdisciplinario, justamente claro. con el área no formal de la educación, ¿cómo se trabaja? Nosotras lo que vemos como una necesidad, la formación de las docentes del área formal y del área no formal, y no podemos esperar a que haya políticas públicas, reglamentaciones, decisiones del Estado, y la necesidad es urgente de formar. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Armamos un espacio que surgió espontáneamente, que se llama Docentes Feministas Santa Fe, que nuclea a un grupo de docentes en esta necesidad de formarse, de capacitarse, que esta formación y esta capacitación nos pueda servir para nuestra vida cotidiana, en lo personal, pero a la vez para replicar en las escuelas o en los diferentes espacios de capacitación en los que estamos y desde diferentes profesiones. Este es un espacio muy amplio, pero que surge en esta necesidad de formación. La escuela todavía está como bastante ajena a todo este movimiento. ¿Hay resistencias? Hay resistencias, por ahí se trata de cerrar, así como también están, pero las diferencias, pero que dependen más de voluntades personales, de las directoras, directores de los institutos, de las docentes. Entonces lo importante es poder replicar estos espacios a donde cada una de nosotras nos desempeñamos. Digo, quizás pasa por mayor impulso desde lo político, ¿no? Lo que se necesita, o se necesita un espaldarazo. Se habla de la educación sexual integral, se habla de que el proyecto de ley de educación contiene de alguna forma a la educación sexual integral, pero me parece que no es suficiente, porque si no queda en esto, ¿no? En esfuerzos individuales, en patriadas. Pero claro, no es lo mismo. Eso es una discusión que hemos tenido con algunos compañeros que incluso militan en espacios que sostuvieron mucho la nueva ley de educación provincial.
un par de artículos, la mención de la educación sexual integral en un par de artículos no es suficiente. Nosotros creemos que necesitamos una ley específica, porque a partir de ahí se va a mencionar quiénes van a ser los diseños curriculares, que teniendo en cuenta la ley 26.150 tenemos que actualizar, porque hay leyes que por haber sido sancionadas posteriormente no están incluidas, como la ley de identidad de género. Hace un ratito hablábamos sobre el desconocimiento que hay cuando nuestros alumnos o alumnas deciden, se autoperciben con un género distinto al sexo asignado al nacer, y de repente los docentes creen que hasta que no tengan el documento no pueden cambiar y lo siguen llamando con su nombre de varón o de mujer, cuando ellos todo el tiempo están diciendo querer llamarse de otro modo. Hay un desconocimiento en torno a eso que no está en la ley del 2006, por haber sido sancionado posteriormente, la ley de matrimonio igualitario y muchas otras leyes. O sea, nosotros necesitamos una actualización, poder como docentes también discutir los diseños curriculares, qué temas querríamos o necesitamos, porque lo vemos en la realidad áulica, que se puedan incorporar, un presupuesto de parte del gobierno provincial para sostener este programa, materiales, o sea, todo lo que hizo el gobierno nacional necesitamos que lo haga provincia, y no nos basta con una ley, menciones en una ley general, sino necesitamos una ley específica, y ese es uno de los mayores reclamos. Preocupa porque educación sexual integral justamente es que esté atravesada toda la currícula, que tenemos currículas plagadas de estereotipos, claro, que, no que haya, refuerzan estereotipos. Si pensamos la historia, las matemáticas, lengua y literatura. Que no sea una sola materia donde todo esté concentrado. Exactamente, no una materia donde digamos, bueno, en este espacio vamos a trabajar sobre educación sexual, porque sería seguir replicando lo que se venía dando, porque se termina hablando de aparatos reproductivos, el aparato reproductor, y desde una mirada biologista, binaria, poder incorporar en la educación que atraviese toda la currícula, porque todo está atravesado por los géneros, la diversidad y la sexualidad. Claro, cuando hablamos de educación sexual integral, entonces hablamos de qué, de derechos, de qué más, digamos, se puede abordar desde las distintas asignaturas. Bueno, el respeto hacia el propio cuerpo, los modos de convivir, los modos de mirarnos a nosotros mismos, los modos de mirar a las otras personas. Tiene que ver con una educación sexual integral que abarca eso, lo afectivo, lo ético, lo político, lo jurídico, lo cultural. No solo reducirlo a lo biológico, como decía, que tiene que ver con la genitalidad, ni tampoco a lo biomédico, que tiene que ver con esta cuestión de ver la sexualidad como genitalidad y por ende como un riesgo en ese despertar hormonal. Yo que soy docente de secundaria, se ve muchas veces eso, entonces llamamos al centro de salud del barrio que venga y nos dé una charla, un taller sobre método anticonceptivo. Eso no es educación sexual integral, no tiene que ver con eso, que incluso muchas veces se mide cuantitativamente el éxito de esos talleres en las tasas, si disminuyeron o no los embarazos en ese año. Es algo muy tosco y no tiene que ver con la educación sexual integral, porque muchas veces... No es lo único que se puede... No, totalmente. Además vos podés ofrecer miles de preservativos, pero si no hay una mirada integral y un respeto y un amor propio hacia ese cuerpo, el estudiante seguramente no lo va a utilizar o no lo va a ver porque todavía no puede entenderlo. Eso es, creo, la vuelta que tenemos que darle. ¿Cuántas o cuántos docentes, así como ustedes, digamos, en la misma sintonía, digamos, queriendo lo mismo, buscando lo mismo, hay aquí en Santa Fe, digamos? ¿Cuántos son en el grupo, digamos, que están gestando todo esto? Y es un grupo grande, digo, de docentes. Es un grupo numeroso y chico a la vez, porque hacemos formaciones una vez por mes que son entre 30 y 40 personas que van con frecuencia. ¿Por qué? Porque todo esto se hace fuera del horario escolar, sin ningún tipo de certificación. Lo hacemos porque queremos y vamos proponiendo diversos temas y convocamos a ver quién va a dar cada taller y nos reunimos y le damos para adelante. Tenemos un Facebook también donde circula bibliografía, cursos, capacitaciones, que circule la información, que podamos apropiarnos. Claro, eso es importante porque la educación sexual integral, estamos hablando ahora en las escuelas, pero no termina en la escuela. Claro, totalmente. Es importante que los padres y los tutores... Exacto. Sí. Yo como trabajadora social abordo también desde la militancia, porque esto es todo por fuera de nuestras ocupaciones habituales, pero trabajo con grupos de mujeres donde también volcamos
toda esta información que circule, mujeres que requieren de capacitación para sus espacios laborales o grupos de empoderamiento de mujeres. Hay que replicarlo en todos los espacios, en todos los espacios. Por eso también la necesidad de incorporar las áreas no formales. Hay educadoras populares, docentes universitarias, docentes del nivel terciario, de todos los niveles, es un grupo bastante heterogéneo. Y nos parece que siendo autoconvocadas, ser 30, 40, hasta 50, hemos ido, depende cada día, porque hay que ver qué días, qué horarios, es como que el grupo también va creciendo en la necesidad que está planteada. Tal cual. Digo, ¿y se encuentran en esto o piensan que hay mucha resistencia de parte de por ahí de los padres, de los mismos chicos a que esto pueda avanzar? Por desconocimiento. Digamos, ¿y cuáles son claro. los miedos o las razones por las cuales se oponen, ¿no? El adultocentrismo, que tiene que ver con pensar que primero que la sexualidad pasa por el coito, pasa siempre por la genitalidad. Entonces cuando uno le plantea educación sexual integral para nivel inicial, piensa que nosotros vamos a degenerar a sus hijos, que vamos a enseñar temas sexuales. Bueno, quizás ahí, digamos, explícitos. también hay algo para tomar desde el movimiento, digo, de intentar, trabajar con la familia. Claro, de trabajar con las familias y que esto, digamos, de que llegue el mensaje, ¿no? Sí, es que la ley 26.150 eso lo preveía, aparte hablaba de un trabajo con la familia, incluso había material, es una revistita que se llama Educación Sexual Integral para charlar en familia, y tenía que ver justamente con eso, un trabajo hacia dentro de la familia, sacar la sexualidad del ámbito de lo privado y ver una educación compartida entre las familias y entre la escuela. Ese trabajo quedó a medias, el material está buenísimo, está un poquito desactualizado por esto que decíamos, mencionaba justamente hoy, pero el trabajo con la familia siempre estuvo visto. Pero es importante entender, a ver, una maestra de nivel inicial, una seño, ¿qué es lo que va a ver con sus alumnas? Bueno, no es el guardapolvito rosado para la nena, el guardapolvo celeste para el varón, el tema del uso de los baños, los estereotipos, los juegos, si el varón juega al fútbol y la nena solamente a la muñeca. Sí. Exactamente, no decirle a un niño que no llore como una nena, ese tipo de cosas, roles, estereotipos, algunas cuestiones de respeto hacia la diversidad mínima, no es que van a enseñar genitalidad. Sí, Entonces, cuestiones que todos hemos ido aprendiendo, digo, porque hemos sido educados de una forma y de a poco vamos aprendiendo en muchas de estas formas. Y está bueno, digo, aclarar esto porque hay mucho miedo atrás de cuando se habla de educación sexual integral. Y está bueno contar qué es lo que es, porque me parece que es algo de lo cotidiano, ¿no? Sí. Además va a ser un proceso que no solamente se instala en las escuelas, sino que los docentes también van a tener que aprenderlo, Totalmente. a comunicarlo a la medida que se vaya dando todo este aprendizaje. Y si se implementara en este año, por ejemplo, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero que recibe un niño que recién comienza, a la edad que sea, a acercarse a la educación sexual integral? Para mí el tema de los estereotipos hay que trabajarlo. Los roles. Los roles de género, los estereotipos que refuerzan, porque para llegar a, o sea, cómo se sexualiza, yo no soy especialista en el tema, también me estoy formando, pero me parece que desde muy chiquitos hay que ir rompiendo con los roles, porque si no reforzamos esta cuestión de el varón puede invadir mi cuerpo, ¿cómo invaden los espacios? ¿Quiénes se apropian de determinados espacios? Estoy pensándolo desde la salita y diciéndolo en lo que me parece desde la formación en general, no como docente de nivel inicial. Pero bueno, ¿cómo se apropian de los espacios, los juegos? El propio cuerpo, esto de que un nene te agarre, te sacude, no. Que enseñarle al nene, a la nena, cómo cuidarnos, querernos, el valor que tiene esto, los vínculos paritarios. Todas estas cuestiones me parece que hay que enseñarlos desde niños, desde niñas. Nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Tal cual. Y leer toda la escuela, como estamos constantemente enseñando educación sexual, pero no educación sexual integral. Por ahí está la cosa. Siempre se enseñó, como decía él, si uno va a un patio, ver un recreo,
los chicos jugando al fútbol libremente y las chicas en un rincón. Es eso, la apropiación del patio es simplemente una lectura de ahí desde una perspectiva de género, queda más que claro quiénes llevan el dominio, quiénes hacen tales juegos. Y esto no es una cuestión de sancionar a los niños, pero sí empezar a entender que los lugares compartidos tienen que realmente ser compartidos y que hay que tener una mirada hacia su compañero, hacia su compañera, de respeto y empezar a formar eso, nuevos sujetos. Pero para eso también hay todo un desafío de nosotras como docentes, por eso es tan difícil también, porque de repente ya no somos la voz del saber, vamos a volcar y a charlar con nuestros alumnos, incluso temas que ellos nos preguntan que nosotros no vamos a saber qué responder. Y hay que ser muy valiente para decir, como docente, hoy mis alumnas me preguntaron esto y la verdad quedé en jaque. No sé qué decirle porque la verdad que eso que ellos me cuestionan, me lo tengo que cuestionar yo también como persona, porque fui formada sexualmente de otro modo y cuesta eso, cuesta quitarse el lugar del poder, del yo sé todo y el alumno solo escucha. Acá va a ser un ida y vuelta, es otro modo de enseñanza. Es la nueva forma de comunicación, Totalmente. los adolescentes ya, los jóvenes crecen en otro mundo, ¿no? Sí, sí. Y me parece que el ida y vuelta, ¿no? La comunicación bidireccional. Otra manera de aprendizaje porque es en ronda, digamos, Sí. son todos iguales ahí. Tal cual. Chicas, seguramente esto me parece que hay un largo camino por recorrer todavía, así que lo vamos a seguir charlando. Pero está bueno que de alguna manera se empiece a generar un movimiento alrededor, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. sí, Así sí. que invitamos a todas las colegas que quieran sumarse. Bueno, como decía María de los Ángeles, está el Facebook de Docentes Feministas, después hay muchos, ahora estamos haciendo un grupo de docentes por la educación sexual integral, como para empezar también a pelearla, porque muchas veces se dan desde las organizaciones sociales y políticas, y está bien, pero quienes somos garantes de derechos somos los y las docentes, y muchas veces ahí se juega, quedan las leyes en leyes y hay un desconocimiento. Creo que nos tenemos que empezar entre colegas a ver cómo movemos un poquito ahí adentro. Así que ese es un poquito el desafío. Bueno, gracias por venir. No, gracias a usted por el espacio. Gracias. A propósito de derribar